En el verano de 1914, Europa era un continente lleno de promesas. Las naciones estaban en auge, el progreso industrial avanzaba y la vida cotidiana transcurría con normalidad. Pero bajo esta aparente calma, se gestaba una tormenta que cambiaría para siempre el curso de la historia. La Primera Guerra Mundial, también conocida como la Gran Guerra, fue uno de los conflictos más devastadores de la historia. Pero, ¿qué llevó al mundo a sumergirse en una guerra de tal magnitud? Para entenderlo, debemos explorar las raíces profundas y complejas que alimentaron este conflicto. Las potencias de ese entonces iban a explotar en riqueza, ya que Europa tenía un crecimiento económico descomunal. Todo era paz y tranquilidad, pero había un problema. Todos querían tener más poder que otros. Todos querían ser más fuertes que los demás. Las potencias se repartieron África liderados por Francia y Gran Bretaña. Sin embargo, debido a la unificación del nuevo imperio alemán, este no logró obtener tantos territorios en África como tenía planeado, ya que era una nueva potencia peligrosa, obteniendo los peores territorios. El imperialismo, la competencia por la expansión colonial en África y Asia, también tensó las relaciones entre las potencias europeas. El tiempo pasaba y las tensiones aumentaban. El nacionalismo exacerbado, donde cada nación veía a las demás como rivales, alimentó una atmósfera de desconfianza y competencia. Así que para calmar las tensiones se hicieron dos bandos para garantizar la seguridad y proteger sus intereses. Por una parte, estaba la Triple Entente formada por Francia, Rusia y Reino Unido, mientras que por el bando contrario estaba formado por el Imperio Alemán, Austria-Hungría e Italia. Pero fue el 28 de junio de 1914 lo que cambiaría todo, cuando el archiduque Francisco Fernando de Austria decidió visitar Sarajevo, donde varios grupos de nacionalistas serbios planeaban su asesinato. El archiduque se pone en marcha junto a su esposa y se dirige hasta el centro de la ciudad. El coche sale a las 10 y varios minutos después una persona lanza una granada al archiduque, rebotando en el coche de al lado. Ningún muerto, 20 heridos. El atentado falla, pero aún así deciden volver y es ahí donde pasa la tragedia. Debido a la complejidad del traje del archiduque, este no puede ser operado inmediatamente y muere, dando inicio al apocalipsis. Bueno, mi nombre es Melanie Cruz y voy a hablar sobre tres puntos importantes dentro de la Primera Guerra Mundial, los cuales son el estallido, batalla de trincheras, impacto global. El estallido. La Primera Guerra Mundial comenzó en el año 1914, tras el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria. ¿Cuál fue el heredero al trono? En Sarajevo. En cuestión de semanas, las principales potencias de Europa se encontraban en guerra. Las principales causas del conflicto incluyen el imperialismo, el nacionalismo, el militarismo y un complejo de sistemas que formaban una alianza. El estallido de la Primera Guerra Mundial fue el resultado de una combinación de factores sociales, políticos y económicos. Aquí vamos a declarar tres puntos importantes. El primer punto es el asesinato del archiduque. Fue asesinado por Gavrilo Princip, un nacionalista serbio que era parte del grupo La Mano Negra. De acuerdo a este evento se desató una detonante para la Primera Guerra Mundial, ya que esto desató una serie de alianzas y conflictos entre las grandes potencias de Europa. Punto 2. El sistema de alianzas. El sistema de alianzas fue un complejo entramado de acuerdos políticos y militares entre las grandes potencias europeas a finales del siglo XIX y el siglo XX. De acuerdo que se divide en dos bloques, la Triple Alianza donde participó Alemania, Australia, Hungría e Italia, y la Triple Entente, Francia, Rusia y el Reino Unido. Estas alianzas estaban diseñadas para asegurar la seguridad mutua, pero también contribuyeron en la escala de tensiones, que eso fue lo que culminó en la Primera Guerra Mundial, ya que entre los dos conflictos, los dos países rápidamente involucraron a sus aliados. Como tercer punto tenemos el ultimátum austro-húngaro a Serbia. Fue emitido el 23 de julio de 1914 tras el asesinato del archiduque. Hungría exigía a Serbia presentar
una serie de demandas severas, incluyendo la participación de la investigación del asesinato y la represión de los movimientos nacionalistas anti-austrohúngaros. Aunque Serbia aceptó la mayoría de las condiciones, rechazó algunas que llevó a cabo declarar la guerra el 28 de julio de 1914. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la guerra de trincheras. La guerra de trincheras fue un tipo de combate en el que ambos bandos construyeron profundas trincheras en el suelo, desde las cuales defendían sus posiciones y lanzaban ataques contra el enemigo. Metodología de la batalla de trincheras. Tenemos 3 argumentos. El primero, fue todo un desgaste donde ganar unos pocos metros de tierra costaba miles de vidas. Segundo, fue una forma de combate caracterizada por la construcción de líneas defensivas fortificadas llamadas trincheras. 3. Estas trincheras estaban organizadas en varias líneas y separadas por una tierra de nadie. Un terreno desolado plagado de alambres de púas y cráteres de explosiones. Bueno, y como último punto, la destrucción también incluyó ciudades infraestructuradas y paisajes. Dentro del impacto global, las trincheras, los bombardeos y el uso de armas químicas transformaron grandes áreas de Europa en zonas desoladas. Además de las pérdidas humanas, la guerra provocó una crisis económica, social, dejando cicatrices profundas en las naciones involucradas. Además, la guerra alteró el comercio global y provocó reestructuración de las economías, especialmente en Europa, donde muchas naciones enfrentaron dificultades para reconstruir, ya que el trabajo y el cambio de la producción con una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral durante y después del conflicto. Bueno, la Primera Guerra Mundial se volvió más vulnerable ya que contribuyó a la Gran Depresión de la década de 1930. El armisticio que puso fin a los combates en el frente occidental se firmó el 11 de noviembre de 1918 a las 5:45 de la mañana en un vagón de tren en el bosque de Compiègne, en Francia. Los combates cesaron a las 11 de la mañana. El acuerdo fue firmado por representantes de la Triple Entente, liderada por Francia, Reino Unido, Estados Unidos y el Imperio Alemán. El mariscal Ferdinand Foch, comandante supremo de las fuerzas aliadas, fue una figura central en la negociación. Los términos del armisticio fueron el retiro de las tropas alemanas de los territorios ocupados, la entrega de armamento pesado y material militar, la liberación de prisioneros de guerra y el levantamiento del bloqueo naval aliado a Alemania. Aunque el armisticio detuvo los combates, no puso fin formal a la guerra, lo cual se logró más tarde con el Tratado de Versalles en 1919, que formalizó la paz. Fue recibida con críticas desde el principio, como la desmovilización y repatriación masiva de tropas, alivio en las naciones participantes, pero también temor e incertidumbre sobre el futuro. Este tuvo consecuencias como imposiciones severas a Alemania, incluyendo la pérdida de territorios, restricciones militares y la obligación de pagar reparaciones de guerra masivas. La Primera Guerra Mundial aceleró la desintegración de los imperios austrohúngaro, otomano, ruso y alemán. En el impacto económico y social, Europa quedó devastada económicamente, lo que llevó a una década de dificultades económicas y a la Gran Depresión. Un profundo sentido de pérdida y desilusión conocido como el trauma de la guerra, que afectó la cultura y la literatura de la época. La Primera Guerra Mundial no solo reconfiguró el mapa geopolítico, sino que también transformó profundamente la sociedad, la cultura y el pensamiento de toda una generación. Fue un conflicto que demostró cómo la maquinaria de la guerra puede arrasar naciones enteras y llevar a la humanidad
al borde de la autodestrucción. A pesar del tiempo transcurrido, las lecciones de esta tragedia siguen siendo relevantes. Hoy honramos la memoria de quienes sufrieron y perecieron, y recordamos el inestimable valor de la paz en un mundo donde los ecos de aquel terrible conflicto aún resuenan.